10:23 pasaditas en la República Argentina. Lo decíamos antes de escuchar un poquito de Molotov. Negociaciones entre Estados Unidos e Irán respecto... En realidad, entre Estados Unidos e Irán. Negociaciones que se están dando de manera indirecta, por ahora, entre la República Islámica de Irán con su canciller como uno de los principales mediadores en este asunto, el Sultanato de Omán, haciendo las partes o la suerte de mediador entre ambas partes, por lo menos formal, y el enviado norteamericano, en este caso Steve Witkoff, enviado para Medio Oriente y Rusia, que es la parte norteamericana en las negociaciones. Negociaciones que tuvieron 3 encuentros. Hasta la fecha se venían haciendo religiosamente, valga la paradoja, cada sábado. Y en el día de la fecha se suspendieron por supuestamente motivos técnicos que llevaron a que no se haga la del día de hoy. Esto, haciendo un paréntesis, teniendo en cuenta que hace algunos días nada más hubo una explosión muy grande en uno de los puertos más importantes de Irán, cosa que es sospechosa ya desde el vamos, que suceda una cosa de esa naturaleza. Recuerden, lo hemos charlado aquí en el programa, cuando sucedió algo parecido en el puerto del Líbano. Sí, sí, en este caso quizás con no tantas acusaciones como fue en ese caso. Se habló ahora de un cargamento, un explosivo, digamos, con un químico chino que habría llegado a las costas de Irán. Yo creo que también el hecho de que haya seguido de China es que se toma con menos conspiranoia o conspiranoia con menos lecturas, si se quiere, sí, que en otros casos. Digo porque no hubo una declaración directa de enfrentamiento después de este explosivo. Sí vemos por lo menos como colateral esta suspensión, este aplazamiento de esta reunión que iba para el día de hoy. Para ponernos un poco en tema, más allá de qué está pasando ahora con las negociaciones, recordemos que estos diálogos que están teniendo entre Irán y Estados Unidos indirectamente, como decíamos, tienen que ver con retomar el acuerdo nuclear que había sido ya establecido hace varios años, en el 2016, y que fue el mismísimo Donald Trump el que luego decidió dejar de cumplir este acuerdo llamado Plan de Acción Integral Conjunto, que lo que hacía era imponerle a Irán limitaciones para su desarrollo del programa nuclear. Y a cambio Estados Unidos debía levantar las sanciones unilaterales que tenía y que tiene todavía contra el país persa. Fue Estados Unidos el que dejó de cumplir con ese acuerdo y bueno, ante esa desobediencia obviamente Irán profundizó en el desarrollo de su material nuclear, que muchas veces este acuerdo incluso le trababa el desarrollo para la energía nuclear en el ámbito de la medicina, ¿no? Que lo vemos en muchísimos países, incluso en el nuestro. Entonces, bueno, después de que Trump, digamos, decide volver a imponer estas sanciones y estas medidas unilaterales, Irán también deja de cumplir en parte con el acuerdo, con el desarrollo de uranio y demás, y ahora, bueno, ante la escalada internacional y bueno, ante un Estados Unidos que empieza a cambiar su juego y un Trump que cambió, digamos, la mirada geopolítica después de su primera administración, bueno, vuelve a plantear estas negociaciones que, aunque, digamos, a viva voz Trump golpea y sigue golpeando a la República Islámica de Irán, diciendo que si se negocia con ellos no pueden negociar con los Estados Unidos y demás, en privado, bueno, quiere mantener estas relaciones porque entiende que ahí hay un peligro que corre el país norteamericano. Acá es importante, me parece, contextualizar frente a qué estamos en relación a esta negociación, más allá de que lo que públicamente se menciona en medios de comunicación tiene que ver con este acuerdo nuclear. Por debajo, a varios analistas, entre ellos el director del portal de Red Voltaire, Thierry Meyssan, una de las cosas que aclara es que en realidad hay algo mucho más de fondo que tiene que ver con efectivamente que Irán es el único país dentro de los países musulmanes
de aquella región de Asia Occidental, que apoya a la causa palestina, que apoya a el Hezbollah del Líbano, que apoya a Ansarollah de Yemen, mal llamados en Occidente Hutis. Y hay una nota muy interesante publicada hace algunos días nada más, donde hace un detalle muy interesante de todas estas cuestiones que se están debatiendo de fondo y que tienen que ver más con cómo se reordena geopolíticamente esa región del planeta. Hay que tener en cuenta que en estas semanas no solamente hubo visitas de los negociadores iraníes y norteamericanos a Omán o a Italia, donde fue el segundo encuentro, sino que además ha habido viajes de ministros, de funcionarios importantísimos, no solamente a Omán, sino a distintas regiones de esta región del mundo. Por ejemplo, el enviado norteamericano que está preparando la visita que podría llegar en mayo del presidente Donald Trump a Arabia Saudí, una de las petromonarquías más importantes de la región del Golfo, y a otros países de la región que también, como hemos visto en programas anteriores, están teniendo un rol fundamental en este reacomodo que está habiendo en términos globales. Y una de las cosas que acá es importante marcar, que tiene que ver con esto de cómo se está haciendo o cómo se va caminando en esta lectura, no hay que perder de vista que las negociaciones comenzaron allá hace algunas semanas atrás, cuando el presidente norteamericano Donald Trump explícitamente envió una carta para que recibiera el ayatolá Khomeini, Ali Khamenei. Y recién después de algunos días, tardaron un poco en dar una respuesta, empezaron a haber algunas charlas entre algunos actores secundarios, terciarios. Y acá obviamente hay que tener en cuenta que detrás de Irán también están Rusia y China, bancando la parada. Es muy significativo, lo marcábamos la semana pasada, que antes de viajar a Roma para el segundo encuentro, el canciller iraní viajó primero a Moscú, antes se juntó con los saudíes en territorio iraní. Digamos, hay un montón de actores que están jugando y hay un montón de actores que están teniendo reuniones paralelas, a su vez que se dan las reuniones indirectas entre Estados Unidos e Irán. Sí, de hecho, recién mencionabas el rol de Rusia, y el canciller ruso, muy conocido internacionalmente, ¿no? Sergei Lavrov, no dudó en decir su postura al respecto de estas negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, y dijo que siempre y cuando se tengan en cuenta los intereses legítimos de Teherán, no considera que estén mal estas negociaciones, pero que no se tienen que intrometer cuestiones no vinculadas con el programa nuclear, que esa es como el gran punto de cuáles son luego los condicionantes que pone Estados Unidos a la hora de querer negociar, y esta postura interna también dentro de Irán de, por un lado obviamente sería beneficioso para la economía y el desarrollo del país no tener estas medidas coercitivas unilaterales que impone el país norteamericano, pero que a la vez el visto bueno o la ampliación de vínculo entre ambos países no sea un condicionante para que Irán se vincule con otros países, o principalmente no le termine pasando a otros países, como indican desde Irán, que por dejar de lado su armamento nuclear terminan siendo invadidos por los Estados Unidos, ¿no? Concretamente, ¿qué pasa con aquellos países que por no tener un método de defensa tan potente como puede ser, en este caso, un arma nuclear, o lo que también indica Rusia es que no se empiecen a meter con los misiles hipersónicos, que no se empiecen a meter con otro tipo de armas que en algunos países se utilizan como armas defensivas, en otras como armas de ataque, pero que bien sabemos que en el mundo en el que hoy en día vivimos, el que tiene más armas es el que menos posibilidades de ser invadido tiene. Sí, acá algo que también señala Thierry Meisani que me parece interesante son algunos puntos de los motivos por los cuales Israel se opone a que estas negociaciones avancen. De hecho, es uno de los principales promotores de que esto no se siga haciendo. Y no es que lo dicen indirectamente, lo dicen permanentemente, y de hecho hay que tener en cuenta que quien está a cargo de las relaciones iraní
las relaciones, digamos, el organismo norteamericano o el Consejo norteamericano que encabeza o que vela por las negociaciones Irán-Israel es precisamente un israelí estadounidense sionista, confeso, y precisamente este es uno de los puntos que marca Thierry Meyssan. Israel no está de acuerdo no solamente por el tema nuclear, más allá de todas las construcciones narrativas que se han hecho respecto de si Irán tiene o no tiene bombas, si tiene la posibilidad de armarlas o no. Para tener una idea, para generar una bomba nuclear se tiene que enriquecer uranio a más del 90%, Irán está en un 60%, y con eso no se puede hacer ni una bomba de nada para hacer una bomba nuclear. Obviamente hay datos técnicos, cuestiones mucho más finitas en las que no nos vamos a meter, pero Irán todavía no tiene la capacidad, además de que hay una fatwa, una ley escrita escrita en su momento por el Ayatollah Khomeini, que plantea que las armas de destrucción masiva no pueden ser, no son válidas para la República Islámica de Irán. Esa fatwa sigue existiendo, desde 1988 sigue existiendo esa fatwa. Y para poder armar un arma nuclear tendrían que deshacer esa fatwa. Las leyes en países islámicos son bastante más rígidas que aquí, no son lo mismo. Por lo cual, ya partiendo de esa base, hay un montón de construcción narrativa respecto de si Irán tiene o no tiene, que en realidad es más propaganda que otra cosa. Y esto se une a un montón de otras cosas. Esto lo venimos diciendo respecto de Gaza, respecto del Líbano. Israel tendría que dejar al sionismo revisionista, como dice Thierry Meyssan, no le interesa dejar de ampliar sus territorios o su control sobre regiones de lo que llaman el Gran Israel, que contempla Siria, contempla parte del Líbano, contempla el Líbano, contempla todo lo que es Palestina y otras regiones de por ahí. Y lo interesante de esto, lo importante es marcar que precisamente una negociación directa de Estados Unidos con Irán lo que podría llevar es a que Israel tenga que dejar de tener esas pretensiones, digamos, o enfrentarse con Estados Unidos. Y acá Thierry Meyssan, una de las cosas que dice, que me parece que es clave, es la posibilidad de una negociación entre Estados Unidos e Irán que sea efectivamente, que llegue a buen puerto, digamos, va a depender en mucho de que el gobierno de Donald Trump corte sus lazos o termine de romper sus lazos con el sionismo revisionista, que representan, entre otros, Benjamín Netanyahu y otros dentro de su gobierno, que plantean esta lógica de exterminio, esta lógica de limpieza étnica sobre los palestinos y sobre otros pueblos de la región, para construir el Eretz Israel o el Gran Israel, que es mucho más de lo que hoy conocemos como territorio de esa nación. Y eso son parte también de las discusiones que está habiendo, a ver cómo va a suceder. Por eso también se mete la cuestión de los misiles, que mencionaba Delphi recién, Irán ya tiene misiles hipersónicos, que son los únicos que lograron impactar dentro de territorio iraní en octubre del año pasado, cuando Irán lanzó una ofensiva de misiles, más allá de que después supuestamente hubo una estrategia, mandaron primero drones, después no sé qué, después no sé cuánto, y después los misiles hipersónicos, pero la realidad es que los misiles hipersónicos hicieron impacto en tierra y eso generó mucho miedo, caos, etcétera, dentro de Israel. Y eso también está dentro de estas negociaciones. No es solamente la cuestión nuclear, sino que son un montón de cosas que se basan en el reordenamiento que está habiendo de fuerzas a nivel global. Así es. Tengo un datito, pero nada que ver. O sea, es pero no es. Yo digo que ya si estamos cerrando con el tema de qué está pasando entre Irán y Estados Unidos, no puedo dejar de mencionar que hay un argentino metido en todo esto. ¿Vos sabías? Sí. Porque es el buchón. Sí, quien está llevando a cabo revisiones, ¿no?, permanentemente dentro de Irán, justamente para ver si está cumpliendo, no está cumpliendo con este porcentaje de enriquecimiento de uranio y ver qué está haciendo y qué deja de hacer en este desarrollo
energía nuclear, el país persa, el director del órgano internacional de la energía atómica, la OIEA, que también está vinculado con las negociaciones indirectas que está dando. Que estuvo en Roma. Sí, es un argentino. De descendencia italiana. Sí, Rafael Grossi. Sí. Nada, es un datazo. Pero siempre hay. Vos decís, ¿qué tiene que ver un argentino negociando? ¿Se va a ver un nuevo pacto nuclear entre Estados Unidos y Irán? Y bueno, no sé, estamos en todos lados. Sí, no me acuerdo qué año fue, creo que fue en el 17, 18. O incluso un cachito antes. Creo que cuando estaban las negociaciones ya, al poco tiempo que fueron las negociaciones de los 5+1 con Irán, al poquito tiempo asumió Grossi como responsable de este organismo. ¿Viste? Organismo Internacional de Energía Atómica. Que es el buchón, ese que va controlando todo, a ver si está de acuerdo a lo que cada uno de los países dice. Digamos. Está bien, alguien tiene que controlar que efectivamente alguien... Si un país X dice algo, sea lo que efectivamente sucede. Estaría bueno que hagan lo mismo con Israel. Sí, con Israel, con Estados Unidos y con tantos otros, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que está pasando. Entonces veremos cuándo se realiza finalmente esta cuarta ronda de negociaciones indirectas. Como decíamos, si será en Omán o en Italia nuevamente, no está confirmado todavía porque, bueno, como decíamos, fue aplazada y va a ser justamente en el día de hoy, pero en vísperas o mejor dicho, un pasito más en este recambio del tablero geopolítico. Hay que ver qué salen a decir de la explosión del puerto en Irán. Hay que estar... Sí, por ahora no ha habido mucho. Si tienen que estar atentos y atentas a algo, es esa noticia. ¿Qué sale a decir Irán respecto de esa explosión? Si fue un bombardeo, si no fue un bombardeo, si una... ¿Qué dice directamente y qué dice indirectamente? Y el que dice indirectamente, ahí hay que leer qué puede llegar a salir a decir Hezbollah, qué puede llegar a decir el movimiento Ansarrollah, qué pueden decir actores de esa región que están vinculados con Irán o que tienen vínculos con Irán, pero que no son oficialmente Irán. Eso también va a haber que prestarle muchísima atención. 10:40 minutitos, separamos brevemente y a la vuelta seguimos con mucho más porque hay de todo en el programa del día de la fecha. Marcha de gigantes.